Arratsalde on Danorik, bienvenidos a todos una vez más a Deustoforum. En primer lugar, quería dar las gracias a nuestro ponente de hoy, a Luis, que viene recién llegado y que viene con una agenda complicada, pero nos ha hecho un espacio, un huequito, y aunque sea tarde, oye, muchas gracias por estar con nosotros para conmemorar o para celebrar de alguna forma un aniversario importante. No queremos dejar en Deustoforum algunos aniversarios especialmente importantes por celebrar. Lo hicimos con el aniversario de los derechos humanos y qué menos que el aniversario de los derechos del niño y de la niña, ¿no? Es decir, recordarlos también en este espacio. Los que sois padres sabéis que pocas cosas hay más importantes, por no decir ninguna, para alguien que sus hijos, ¿no? Que sus niños. Cuando hablamos del futuro, siempre hablamos de la importancia de los niños en el futuro y no siempre en este mundo de adultos y de mayores cuidamos los derechos y el futuro de los niños con suficiente intensidad. Y bueno, pues para hablar, para conocer los avances, las luces, las sombras, el futuro, los retos, pues hemos querido aprovechar la presencia de Luis aquí hoy para hablar sobre ello. Yo no me voy a extender más porque hoy le he pedido a Miquel Mancisidor, que además de alumni de esta casa, de miembro del Consejo de Gobierno, de ponente de Deustoforum, que lo ha sido también, y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, uno de los comités, no sé si hermanos o primos, del que preside Luis, pues va a hacer la introducción y va a hacer la conducción. Os recuerdo que podéis luego, después de la intervención de Luis, participar en el turno de preguntas. Yo a veces me suelo salir del guión y creo que hoy va a ser uno de esos días en los que me salga del guión. Tenéis todos unos tarjetones en los que solemos hacer las preguntas, pero yo creo que hoy, por el tema que tratamos y porque estamos, bueno, pues yo creo que bastante cercanos y próximos, pues yo creo que quien quiera podrá intervenir e interpelar al ponente y generar un diálogo de viva voz. Y no quería tampoco olvidarme de Elsa. Ella ahora le presentará a Miquel, que gracias a ella y a UNICEF pues hemos tenido la oportunidad de contar hoy a Luis y le hemos pedido que sea ella quien le introduzca y le presente. Así que, Miquel, todo tuyo. Eskerrik asko, muchísimas gracias, José Luis. Arratsalde on danori eta eskerrik asko ona hurbildu zareten guztioi. Eguraldiak, nahiz eta eguraldiak ez duen laguntzen. Niretzat ohore handia da Luis Pederneraren hitzaldi hau aurkeztea. Profesional bikaina, lankidea eta benetan lagun ona bait da. Hitzaldiak 3 atal izango ditu. Hasteko, Elsa Fuentes, UNICEF Euskadiko zuzendariak aurkezpen labur bat egingo du. Bigarren atal batean, Luis Pedernerak emango du hitzaldi nagusia. Eta bukatzeko, 3. atalean galderak egiteko aukerak izango duzue. El presidente de Deustoforum me había encomendado la tarea de organizar la sesión de hoy y las preguntas, pero ya que él me lo ha permitido y lo ha anunciado, pues vamos a saltarnos un poco la tradición de hacer las preguntas únicamente por escrito y vamos a permitir pues ambos sistemas. Quien se sienta más cómodo haciendo las preguntas por escrito, pues según se le vayan ocurriendo, pues las escribe y las podría facilitar al personal de asistencia y las recogeremos y yo las leeré y las organizaré, pero dejamos abierto también la otra posibilidad de, según termine la conferencia, pues hacer las preguntas directamente. En principio, bueno, son las 7:10 ya, nos alargaremos hasta las 8:30, 8:45. Como ha quedado dicho, la conferencia de hoy es una oportunidad extraordinaria porque es una forma de conmemorar que tenemos en la universidad una fecha importante, el 30 aniversario de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es uno de los grandes hitos
del sistema internacional de defensa y protección y promoción de los derechos humanos que surge del sistema de Naciones Unidas. Es uno de los 9 principales tratados de derechos humanos y que a raíz de esta convención surge o nace el comité del que Luis Pedernera es presidente. Y además podemos decir, como que lo comentará él con extenso, que es el Tratado de Derechos Humanos, al menos formalmente, más exitoso por su número de ratificaciones. Veremos, él es el que lo conoce por más en profundidad, si además de formalmente es real y materialmente más o menos exitoso. Pero como he avanzado antes en euskera, el evento de hoy partirá con una primera intervención de Elsa Fuentes, directora del Comité UNICEF del País Vasco, que nos permitirá contextualizar la charla de hoy y conocer un poco más en detalle la trayectoria y la personalidad de la persona del conferenciante que tenemos el honor de darla, y que yo personalmente tengo el honor de dar la bienvenida en nombre de la universidad, lo cual es una gran alegría porque, como decía en euskera, Luis Pedernera, además de ser un compañero de muchas veladas de trabajo en Ginebra, pues a lo largo ya de los últimos años podemos decir que es, además de un colega, un gran amigo, y por lo tanto, además del honor, es una alegría poder presentarlo. Dicho lo cual, hemos venido aquí a escuchar a Luis Pedernera y a Elsa Fuentes, por lo tanto, les paso la palabra. Elsa, cuando quieras. Vale. Mira, es que Miquel, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por haber acudido a esta llamada que consideramos desde UNICEF tremendamente importante, ya que este año estamos conmemorando 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tal y como ha dicho Miquel, el Tratado de Naciones Unidas más ratificado de la historia, el Tratado de Naciones Unidas de Derechos Humanos más ratificado de la historia, porque hablar de derechos de infancia es hablar de derechos humanos, porque muchas veces el valor de los niños y niños, bueno, pues se ve así como infancia, adolescencia, pero bueno, pues realmente nosotros consideramos desde UNICEF que hablar de infancia es hablar de personas, pero además de personas a las cuales, y haciendo también, ligando a la importancia de otro de las grandes hojas de ruta que tenemos hoy en día sobre la mesa, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y cuyo lema es no dejar a nadie atrás. Si hablamos de personas, tenemos que hacer desde ese inicio de su vida y, por lo tanto, bueno, poner un foco importantísimo en la infancia. Para ello, tenemos también la suerte de tener a Luis Ernesto Pedernera, que bueno, es el presidente de uno de los órganos que vela porque el tratado como decía, el tratado más ratificado de la historia, la Convención sobre los Derechos del Niño, vela por la aplicación del mismo por parte de todos los Estados que la han ratificado. Por lo tanto, bueno, pues el velar por esta aplicación es fundamental hoy en día, cuando, bueno, después nos va a contar también Luis, como vemos que sí que ha habido avances en la historia de los derechos de la infancia, pero también tenemos muchísimos retos sobre la mesa. Yo no voy a querer tampoco, porque sabéis que desde UNICEF vivimos con pasión el hablar de derechos de infancia, hablar de la garantía de los mismos, de los derechos de todos los niños y niñas, pero bueno, creemos que quien debe realmente exponer hoy es Luis, y por lo tanto voy a pasar rápidamente y voy a hacer un resumen de la amplia trayectoria que tiene Luis Ernesto Pedernera, de origen uruguayo. Lo van a poder ver cuando se le escuche, por lo cual es también muy agradable estar escuchándole. Es experto en derechos de la infancia y adolescencia en el marco del Poder Judicial, con un amplio historial que, como digo, voy a tratar de resumir. Ha sido asesor en temas de derechos de infancia para organizaciones sociales, lo sigue siendo, evidentemente desde el propio Comité de los Derechos del Niño. Ha sido responsable del área de derechos de la niñez y adolescencia del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay. Ha sido miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y ha sido secretario ejecutivo de la coalición de ONGs uruguayas que realiza el monitoreo sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, ha coordinado diferentes informes y estudios y también publicaciones sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Uruguay y también en América Latina y el Caribe. Y actualmente, como bueno, hemos estado reiterando, es el actual presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Simplemente dos menciones. Miquel también ha hecho un breve resumen. Pero para que se ubiquen, yo decía que es el órgano que vela por la aplicación. Este órgano, el Comité de los Derechos del Niño, está formado por 18 expertos independientes, personas de gran prestigio moral y reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos, que supervisa esta aplicación de la Convención. Los miembros son elegidos por los Estados parte para cumplir un mandato de 4 años, con arreglo al artículo 43 de la propia Convención, y estos miembros desempeñan sus funciones a título personal y pueden ser reelegidos si se presenta su candidatura. Por lo tanto, lo que están brindando, todo su trabajo, como digo, va más allá de lo profesional, porque también es, por eso lo comentaba, es también un compromiso totalmente personal. El comité también supervisa la aplicación no solo de la Convención, sino también de los protocolos facultativos a la misma, que en estos momentos bueno, pues son los relativos a la participación de los niños y niñas en conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó también un tercer protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, que permite a los niños y niñas que presenten denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos con arreglo a la Convención y a sus otros 2 protocolos facultativos. El tercer protocolo entró en vigor en 2014. ¿Por qué, sobre todo, estoy haciendo mención a este? Porque para nosotros es algo también muy importante, el que reconozcamos también esas voces de los niños y niñas, y además está recogido dentro de los principios de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, los principios rectores como son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la no discriminación, el derecho al interés superior de la infancia y, como no, el derecho a su participación, a escuchar las voces de todos los niños y niñas. Creo que hoy aquí hubiera sido extraordinario poder contar con alguna voz directa de los niños y niñas, pero bueno, vamos a tener la voz de Luis Ernesto, que bueno, pues de alguna manera nos va a acercar a cuál es la situación actual a nivel internacional de bueno, pues esas luces y sombras que ha supuesto estos 30 años de aplicación de la Convención. Así que, sin más dilación, doy paso a Luis y agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, su presencia en Euskadi. Muchísimas gracias, Elsa. Presidente Pedernera, cuando quiera. Buenas noches. Es un gusto estar en la universidad acompañado de un amigo que insistió para que me escapara unos días al País Vasco, y también con la compañía y una agenda intensa preparada por los colegas de UNICEF. Para nosotros los uruguayos el País Vasco tiene un significado muy particular, peculiar. O conocemos o tenemos algún familiar de ascendencia vasca, y eso se siente en la comida. Yo extraño mucho la comida cuando salgo de Uruguay, y hoy cuando comí al mediodía me sentía como en casa. Pero también en las formas de ser y sentir y de cierta solidaridad que atraviesa a los dos pueblos. Entonces, estoy contento por eso, aunque mi agenda estos últimos días ha sido una agenda, estos últimos tiempos ha sido una agenda de locura muy intensa, porque son los 30 años de la Convención y pareciera que yo soy la figurita que todo el mundo quiere tener. Hacer un tiempo para estar y compartir y conocer algunos procesos de los pocos que uno puede conocer en la cantidad de países que nos toca controlar, por decirlo de alguna forma. Una aclaración, Miquel es del tratado importante, nosotros somos de una convención, entonces hay 2 tratados importantes: Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nosotros venimos ahí atrás. Es la broma que nos hacemos, son los señores y nosotros somos, pero se trabaja muy bien. Nosotros, yo soy un convencido de que los órganos de tratado
tenemos que articular, tenemos que mejorar las formas en que nos comunicamos y que nuestras decisiones se comunican a los estados sin solapamientos, sin superposiciones. Y con Miquel y otro grupo que hablamos español, tenemos un grupo de gente que nos reunimos cuando coincidimos en Ginebra a comer fondue, y ahí se nos ocurren ideas raras y cosas que después las tratamos de plasmar en algunas cuestiones que nosotros pensamos que son para avanzar en la implementación de los derechos humanos. Entonces, este es un preámbulo medio largo, pero para expresarle el agradecimiento de aunque sea 2 días, poder conocerlo y poder conocer algo de lo que están haciendo, que también es relevante para nosotros, porque más allá de que nuestro rol a veces parecería ser que estamos marcando con el dedo, señalando a los estados, también es bueno conocer experiencias y procesos que pueden ser interesantes para ayudar en la implementación de la Convención. Entonces, como acá se dijo, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas. 196 estados son los estados partes a la fecha, con la excepción de Estados Unidos, que tiene la particularidad de que no ratificó la Convención, pero sí ratificó los 2 protocolos opcionales, y él va a dialogar con nosotros por los 2 protocolos sobre conflictos armados y venta y utilización de niños en pornografía y prostitución. Por esos 2 va al comité, pero no va por la Convención. Nosotros recientemente hemos sacado un comunicado de prensa saludando al movimiento de niños Viernes por el Futuro, porque creemos que es el movimiento más genuino que ha surgido en los últimos tiempos de autorrepresentación de los propios niños, y en ese comunicado exhortábamos a Estados Unidos a que diera el paso de este año, que es significativo para nosotros, de ratificar la Convención para que la Convención se convierta en el primer instrumento de carácter universal. No sabemos, creo que no lo van a hacer, pero uno no pierde la esperanza. Ese nivel de aceptación de la Convención, creo que hay unos autores que creo que aciertan en decir que expresa una comunidad moral universal que reaccionó en determinado momento frente a las condiciones a las que se sometía a los niños en nuestras sociedades. Entonces, esa unanimidad que hoy reúne la Convención fue en el año 1989 esa reacción que nos aúna en una comunidad moral universal. El problema es que eso no puede quedar solo en un efecto de autopromoción, de que ratifiqué la Convención y lo hice porque me autopromociono, porque queda bien estar del lado de los que ratificamos la Convención. Tiene que servir para dar un paso más. Eso, algunos autores latinoamericanos, tratando de singularizar este proceso, decían: la Convención de los en escritos en los 90, decían: la Convención de los Derechos del Niño es la Revolución Francesa que le llegó a los niños con 200 años de atraso. Otro decía: es un salto copernicano en la consideración de la infancia. Y esas frases ampulosas en América Latina, en donde se generó mucha doctrina sobre la cuestión de la infancia, acompañaron unos procesos bien interesantes. Entonces, en este momento la Convención es el tratado más ratificado. Se ha construido una doctrina de derechos humanos, o se está en proceso de una construcción de una doctrina de derechos humanos de la infancia cada vez más profesional. Los estados, en un proceso prácticamente que no demoró más de 10 años, en los peores casos, rápidamente hicieron leyes que fueron las adecuaciones legislativas a los nuevos marcos que exigía la Convención. Nosotros no podemos perder de vista que la Convención fue una reacción también a la consideración del niño como un objeto. No era sujeto, era un objeto sobre el que se disponía
y los que disponíamos éramos los adultos. Y de esa herencia, nada más claro que los institutos de la patria potestad, de nuestros derechos herederos del derecho románico, en donde la patria potestad era los derechos y el poder del pater familia sobre las cosas y los bienes, y entre ellos estaban los hijos. Entonces, en los 90 ocurrieron todos esos cambios legislativos rápidamente que empezaron a considerar a la infancia como un sujeto con derechos y por lo tanto inscripto en los procesos colectivos. Y lo que hemos visto y lo que vemos en el comité es que cada vez los estados se profesionalizan más, se tecnifican más y avanzan en planes, estrategias, políticas específicas para la población que tratan de dar respuestas a cuestiones puntuales de la infancia. Lo primero fue una reacción al cambio jurídico. Hoy nosotros decimos el cambio jurídico es una condición necesaria pero no suficiente. Los cambios jurídicos deben ser acompasados con otro tipo de cuestiones. Nosotros en la mirada que hacemos sobre los estados cuando pasan por el comité vamos incorporando nuevos elementos. No tratamos de repetir lo que ya hemos dicho y tratamos de poner nuevos temas en la agenda. Entonces, no hay países ejemplos en aplicación de la Convención. Hay buenas experiencias, hay experiencias más o menos y hay experiencias malas. Y lo que el comité trata de hacer es ayudar a los estados en mejorar en la implementación de la Convención. Pero todavía tenemos cuentas pendientes en materia de implementación de la Convención. Primero, y una cosa que es recurrente, y esto es porque todavía vivimos dominando las cuestiones de infancia de los adultos y las instituciones, es que cualquier ley de infancia, si ustedes se fijan bien, va a tener un capítulo sobre deberes. Y mi amigo Jorge Cardona siempre dice, pensemos si en las leyes de las feministas, de las mujeres, incluiríamos un artículo sobre deberes de las mujeres, si semejante cuestión sería tolerada por las mujeres. En cambio, no hay leyes feministas que planteen un capítulo de deberes de las mujeres. Pero en el terreno de la infancia todavía tenemos capítulos que plantean los derechos, los deberes de los niños, los derechos, pero los deberes. Y aparecen deberes que son medios ridículos, por ejemplo, el deber de proteger el medio ambiente, que no es la situación en la que estamos no es consecuencia de la acción de los niños, es consecuencia de nuestra irresponsabilidad como adultos, pero sin embargo nosotros le ponemos un capítulo en nuestras leyes de deben respetar el medio ambiente y lo repetimos como si fuera una falta en la que incurren los niños. Después, yo preparando esto estuve revisando cuáles son las cuestiones que el comité permanentemente repite en las recomendaciones. Y hay una cuestión que yo digo que es un movimiento pendular entre dos puntas. La primera es la pobreza. Los niños, a pesar de que muchos países han mejorado sus indicadores socioeconómicos, siguen siendo, en la mayoría de los países, el sector más pobre de la población. Si uno mira detalladamente y con lupa la situación de la infancia, va a encontrar que la infancia es la que está peor en términos socioeconómicos. Y el movimiento pendular va entre la pobreza y otra cuestión que es crítica en algunos estados, fundamentalmente en estados latinoamericanos, y es la cuestión de la criminalización. Los niños, el movimiento pendular va entre la pobreza y la criminalización de los niños. A los niños se los responsabiliza de todos nuestros problemas de inseguridad y las respuestas a esas cuestiones son leyes cada vez más duras de represión y autoritarismo sobre las personas menores de 18 años. En América Latina hay un proceso
que revive permanentemente, de reducción de la edad de imputabilidad, de hacer penas más duras, de leyes más severas, pero también ocurre en estados africanos que tienen la edad de responsabilidad penal fijada en los 7, los 8 años. Por eso el comité recientemente aprobó el Comentario General 24, en donde dice que la edad no debe estar fijada por debajo de los 14 y los estados que tienen 15 y 16 deberían mantenerla, porque en realidad uno ve que hay países en donde a los 7, 8 años los niños son responsabilizados penalmente y son llevados a centros de detención en donde la situación no está muy buena, que digamos. Entonces, en ese movimiento pendular entre esas dos cuestiones hay temas que el comité insiste y se repite. De los temas que el comité, que en una rápida leída de unas últimas observaciones, la institucionalización del niño o el derecho del niño a crecer en una familia. La separación familiar, la institucionalización sigue siendo una respuesta preferente por los sistemas en los países. Está probado que por cada 3 meses de institucionalización de un niño, el niño pierde 1 mes de desarrollo. Entonces, vivir fuera de la comunidad, vivir en una institución cerrada, no mejora la calidad de vida del niño, sino que lo que hace es deteriorar la calidad de vida del niño. Y frente a eso hay un problema en nuestros estados que siguen actuando fundamentalmente como reacción a la pobreza de la familia, quitando a los niños de los entornos familiares y poniéndolos en instituciones convencidos de que eso es lo mejor para los niños. Eso permanentemente se repite en nuestras recomendaciones. La otra cuestión que es relevante y que es relevante para la política pública es la ausencia de datos o la dispersión de datos cuando los datos existen. Nosotros le decimos a los estados que deben recopilarse datos de manera sistemática, periódica, pero uno ve con asombro de que cada oficina en nuestros estados tiene genera sus propios números y esos números nunca dialogan con los de otras dependencias. Entonces, cuando hay datos tenemos una superposición y abundancia de datos que no explican nada porque no se producen de manera sistemática, pensados hacia un objetivo. Y la otra es la ausencia de datos, ¿no? Hay países en donde la ausencia de datos es un síntoma bien importante y nosotros decimos, sin datos no se puede pensar la política pública, no se puede planificar, no se puede evaluar y no se puede proyectar un país. Por eso para nosotros es importante. Seguido a eso, la segunda recomendación, y yo los invito a buscar en nuestra página web cualquier documento, es la descoordinación de las agencias del Estado. También nosotros decimos, a España le hemos dicho que España necesita coordinar en los niveles autonómicos, en el gobierno nacional, las autonomías y los gobiernos locales. Hay descoordinación, pasa en España, pero pasa en un montón de países y se necesita pensar la política pública a partir de la coordinación de las agencias para no superponer recursos, para hacer de la acción del Estado y de la gestión de los recursos una gestión óptima y con perspectiva de derechos del niño. Después, violencia institucional. Todavía son muchos los niños que en el mundo sufren violencia por parte de las agencias del Estado. Torturas, detenciones arbitrarias, malos tratos, y eso estamos asistiendo en estos días a lo que está pasando en Chile, la represión a los estudiantes por parte de las fuerzas policiales y militares ha provocado que 200 personas hayan perdido una vista por disparos
directo a la cara por perdigones. Entonces, pero también los episodios de tortura en centros de detención, y eso nosotros lo vinculamos con otra cuestión que es la impunidad. Si nosotros no tenemos sistemas de investigación en nuestros sistemas judiciales y administrativos que enfrenten con firmeza estos procesos de violencia estatal, la impunidad va a ser un continuo que va a perpetuar estas situaciones. También, y esto creo que es relevante para España, nosotros estamos pidiendo que el castigo físico y humillante sea abolido y prohibido en todos los ámbitos. Hace poco hemos tenido el diálogo con 2 estados, uno en donde el castigo físico forma parte del proceso educativo. Hay un manual que se entrega a los padres y a los maestros en donde se le indica hasta el umbral de tolerancia de un niño para el azote, y los azotes se producen públicamente en la clase, y en el diálogo le decíamos a ese estado, nosotros le pedimos por favor que aprueben una ley de prohibición del castigo físico en todos los ámbitos, y la respuesta era, yo fui un niño en que mi familia me castigó, y miren, estoy acá, no ha pasado nada grave. Y esos son los justificativos que nosotros encontramos muchas veces para sostener esas cuestiones. Sé que acá en España hay un proyecto de ley que está esperando, dormido en el Parlamento, que alguien lo despierte, y que España necesita una ley contra la violencia contra los niños. Después también otra recomendación que se repite, y es el uso que hacen los sistemas de justicia por la privación de libertad. La Convención es clara de que la privación de libertad es una medida excepcional y por el menor tiempo posible, pero los sistemas de justicia, cuando tienen que tomar una decisión, generalmente usan la privación de libertad como la medida preferente y no las penas o las sanciones no privativas de libertad. Eso tiene que cambiar. Recientemente el relator, el representante especial del secretario general para la elaboración del estudio global sobre niños privados de libertad, Manfred Novak, acaba de publicar un informe sobre la privación de libertad en el mundo. Yo recomiendo leerlo porque abarca todos los ámbitos, no solo la privación de libertad clásica en un centro de detención, sino también la privación de libertad de los niños en instituciones, en centros de salud mental, en centros de detención de migrantes, etcétera, etcétera, y hace una puesta a punto y plantea una serie de recomendaciones que es importante estar atentos. Y, por último, la trata y la explotación sexual infantil. Es un tema oculto, pero que el comité permanentemente a los estados les está planteando que necesitan tener respuestas firmes para evitar el problema de la trata y la explotación sexual de niños y de niñas. ¿Cuáles son los temas emergentes? Yo ya dije uno, es la lucha contra la impunidad y la corrupción. Nosotros le estamos prestando cada vez más atención a nuestras recomendaciones al rol de las empresas y le dedicamos un apartado específico a si el país cuenta con leyes de responsabilidad empresarial cuando se producen, por ejemplo, desastres medioambientales, o la responsabilidad empresarial de las empresas del turismo en lo que tiene que ver con trata y explotación sexual de niñas, fundamentalmente. Pero esos son problemas que aparecen repetidamente y aparecen muchas veces combinados. El caso paradigmático ha sido el caso de la muerte de las 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. No sé si recuerdan, el 8 de marzo del 2017 en Guatemala, en un hogar, en un internado para niñas, donde habían 700
niñas, según datos, no se sabían cuántas niñas había, los números van entre que habían 500 a 700. Las niñas 15 días antes habían denunciado que había un esquema de trata y explotación sexual provocado por las propias autoridades del centro que les permitían salir o eran entregadas a personas para la prostitución y la explotación sexual y la trata. La palabra de esas niñas no fue creída y a los 15 y denunciaban problemas estructurales en el centro. La voz de las niñas no se escuchó y a los 15 días un incendio. Las niñas fueron dejadas trancadas adentro y mueren 41. Y hay 500 lesionadas. Nosotros en el diálogo le marcamos al Estado de Guatemala que nos preocupaban si el número eran de 700, hay 500 lesionadas, 41 muertes. Hay un número ahí que no cierra y que dice que hay más de 100 sobre las que no se sabe qué pasó, dónde están y qué está haciendo el Estado. Recientemente las organizaciones de Guatemala nos acaban de informar de que un fiscal inició una acción contra las niñas para hacerlas responsables a ellas del incendio y no hay ninguna querella hasta el momento que haya determinado un responsable. Entonces, cuando hablamos de impunidad y corrupción, son todos esos elementos combinados en un caso explosivo como es el caso del internamiento de niños y el caso emblemático ha sido el caso de las niñas del Hogar Seguro de la ciudad de Guatemala. Los otros temas que aparecen es migración, aparece con cada vez más fuerza, cambio climático, contaminación, desastres ambientales y salud sexual y reproductiva. Nosotros, el comité cada vez reitera a algunos estados de que la educación sexual tiene que ser una educación transversal en los programas escolares. Los padres deben ser preparados para apoyar a sus hijos y a sus hijas en el proceso educativo y fundamentalmente a conocer sobre salud sexual y reproductiva. Y lo que le estamos pidiendo a los estados es, en donde no tienen leyes de interrupción involuntaria del embarazo, que legislen en esa materia, despenalicen el aborto. Se lo hemos dicho recientemente a Guatemala, Ecuador, El Salvador, Argentina y Panamá. Y se lo decimos porque es una cuestión de salud, de salud de las niñas. Las niñas mueren por embarazos provocados por abusos. Las niñas abandonan el sistema educativo por producto de embarazos provocados por abusos. Y frente a eso el Estado tiene que tener respuestas. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros uno encuentra en los diálogos con el comité. Entonces, la convención cumple 30 años. Nosotros ahora sonamos en términos de corrección política para llamar a las cosas como se deben llamar, pero el discurso no tiene que operar como un efecto placebo. El discurso tiene que producir cambios en la realidad, si no, no sirve para nada. Y entonces ese es el próximo paso que hay que dar. Yo les decía a Miquel antes de comenzar de que a mí en Uruguay me dicen que yo soy muy pesimista. Entonces yo una vez buscando, porque me gustan los autores, encontré a Walter Benjamin, un profesor de la escuela de Frankfurt. A mí me gusta mucho Benjamin, aunque a veces es muy rebuscado para escribir, pero me gusta mucho la escuela de Frankfurt. Y Benjamin era un utópico negativo. Entonces me gustó. Si a mí me decían que era negativo, la unión con utopía sonaba interesante. Y a contracorriente de mi coterráneo Eduardo Galeano, que sí puede ser considerado un utópico positivo, porque yo no sé si ustedes han leído un cuento de Galeano en donde un padre está sobre la orilla del mar
mirando el horizonte, el sol que se oculta en el horizonte, y el hijo le pregunta qué es la utopía, ¿no? Y el padre le dice, la utopía es como el sol en el horizonte. Cada vez que damos 2 pasos para tratar de alcanzarla, ella se mueve 2 pasos más. Y Galeano en ese cuento termina diciendo, por eso la utopía sirve para caminar. Entonces Galeano es un utópico positivo. Yo soy un utópico negativo al estilo de Benjamin, y para Benjamin la utopía negativa consistía en iluminar las parcelas de realidad que merecen ser definitivamente destruidas. Y creo que en el terreno de la infancia todavía hay mucha materia para que sea iluminada y de una vez por todas desterrada, para que los niños se conviertan en actores centrales en sus procesos. Y entonces en esa línea voy a ir en algunas cuestiones propositivas y positivas. La primera cuestión, a 30 años de la Convención se imponen relecturas de la Convención. Hay un autor que se llama Francisco Pilotti, y Pilotti escribió un trabajo apenas aprobada la Convención de lo que fue la presencia de los estados durante la discusión del documento en el grupo ad hoc que durante 10 años discutió la Convención. Pilotti llega a una constatación y dice que los buenos estándares de la Convención hace 30 años se deben fundamentalmente a la presencia de países europeos, fundamentalmente nórdicos. Y por eso los estándares son tan altos, porque su presencia en los debates, en el grupo ad hoc, fue una presencia permanente. A contrario, por ejemplo, de los países latinoamericanos, en donde uno puede contar la presencia de Brasil 3 veces y de manera esporádica y poco permanente. Y la no presencia de muchos estados de Latinoamérica como de Asia. Entonces yo creo que a 30 años de la Convención lo primero que tenemos que hacer es una relectura en términos de las nuevas realidades que aparecen para ser más certeros en la cuestión de nuestra interpretación de la Convención. Por lo menos creo que cuando Pilotti decía eso, lo que trataba de transmitir es que el niño sobre el que se pensó la Convención es un niño muy occidental. Entonces tenemos que empezar a pensar en el niño no occidental que aparece en la Convención, pero que no aparece explícitamente, porque no fue pensado a partir de los aportes de países que representaban esos niños. Entonces, pensar no en un niño occidental, sino pensar en las múltiples infancias. Creo que el tema de la migración nos provoca a eso. La migración remueve cualquier estructura social, porque lo que trae es diversidad, es cultura diferente, y eso nos tiene que animar a pensar a la infancia. Nosotros decimos a las infancias y a las adolescencias, porque no hay un niño, hay niños, niñas y adolescencia. Entonces, primero, una relectura en términos de pluralidad de infancia y de adolescencia. La segunda cuestión tiene que ver con la cuestión del proyecto colectivo. Yo, así como empezaba un poco en broma diciendo que nosotros con Miquel nos juntamos algunos días a comer y que hablamos de cuestiones de trabajo, creo que eso también tiene que ser parte de la lucha por los derechos. No podemos convertirnos en comités o luchadores autorreferentes o ombliguismo, yo le llamo, que nos estemos permanentemente mirando a nosotros y perdamos de vista otras cuestiones que son centrales. Para los derechos del niño son centrales los derechos de las mujeres, son centrales los derechos de los pueblos originarios, son centrales los derechos de los migrantes y nosotros, así son centrales los derechos de las personas con discapacidad, y nuestra agenda no se puede agotar en una autorreferencia a los niños, a los niños, a los niños. Nuestra lucha tiene que entenderse en un contexto de otras luchas, y es así como se construye
proyecto colectivo. Entonces, la segunda cuestión es pensar la cuestión de los derechos del niño inscripta en un proyecto colectivo, pero que sume y no que excluya, que no sea de la autorreferencia permanente. La autorreferencia permanente genera procesos que son complicados y que los estamos viviendo, y que son los de los grupos que empiezan a negar la agenda de derechos y que empiezan a hacer avanzar ideas totalitarias en nuestro contexto. Entonces, tenemos que tener la capacidad de pensar y con la particularidad de que el niño es una persona que no tiene el poder que tiene el adulto, y por lo tanto esa condición lo pone en una situación particular en el proyecto colectivo. Y por último, la cuestión que está en el artículo 12, la de la voz de los niños, que la Convención habla del derecho a la expresión en los asuntos que los afectan, y que mágicamente la hemos convertido en estos 30 años en el artículo del derecho a la participación. No habla del derecho a la participación. La Convención, cuando habla de participación, habla sobre el acceso al derecho a la cultura y a la participación. Ahí dice participación, no lo dice en el artículo 12, pero el artículo 12 para nosotros es el artículo del derecho a la participación. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los niños siguen siendo un sujeto social al que los adultos y las instituciones permanentemente le negamos la capacidad de autorrepresentarse. Como decían al inicio, acá estamos adultos hablando sobre los derechos de los niños. También trayendo a juego la imagen de las luchas de las mujeres. Imaginemos que hoy, en vez de hablarle de derechos de los niños, yo le esté hablando de derechos de las mujeres, si tal barbaridad sería permitida por las mujeres, por las feministas. Esa usurpación del lugar por parte del movimiento feminista no sería tolerada, pero en el movimiento, en la lucha por los derechos del niño, como los niños no tienen el poder de pararse y de decirnos no hables más por nosotros, compartí nuestra lucha. Como Greta en Nueva York hace unas semanas le decía, no nos miren, únanse a nosotros. Ese era el mensaje de los niños movilizados. Entonces, esa es una clave central para entender cómo es de enorme trascendencia el artículo 12 de la Convención y el derecho a la autorrepresentación de los niños. Que no significa que vamos a hacer todo lo que los niños dicen, sino que significa que la voz de los niños se pone en juego en el contexto de relaciones sociales. Y como es una voz nueva, tiene todo eso de la novedad, que es no tener el peso de la experiencia que tenemos los adultos. Ellos tienen el peso de la innovación, de la no experiencia, y esa es su aporte y esa es su riqueza al proceso colectivo. Lo peor que hemos hecho los adultos es truncar procesos en donde el experimentar sin el conocimiento previo del adulto no le hacía daño, pero le hemos dicho eso es imposible. Entonces, yo creo central en este momento la cuestión de la participación y la autorrepresentación de los niños. Fundamentalmente porque, según la etimología, el concepto infante quiere indicar una condición que los antiguos la enunciaban de esa forma para indicar cómo llegamos al mundo. Y llegamos al mundo sin poder comunicarnos como nos comunicamos ahora. Infante es el que no tiene voz, pero es el que no tiene voz porque al momento del parto no hablamos por el lenguaje por el que nos comunicamos cuando aprendemos a hablar. Esa condición es una condición de hecho con la que llegamos al mundo, y los adultos y las instituciones la convertimos en de derecho por lo menos hasta los 18 años. Recién ahí ellos asoman al mundo del habla y pueden expresarse, pero antes no les es permitido. Entonces,
en una agenda abierta a futuro en la cuestión de la infancia, la cuestión de su presencia en los procesos, pero también del prestar atención a lo que nos dicen, es una cuestión crucial. Hay un antropólogo argentino que escribió un librito que se llama El recreo de la infancia. En ese libro, Eduardo Bustelo habla de biopolítica y todo, pero todo de la infancia, y termina convocándonos a todos los que trabajamos por los derechos del niño a trabajar por el recreo de la infancia. Y el recreo del que habla Bustelo es el recreo de la escuela. Y dice Bustelo, el recreo de la escuela es un paréntesis de una niñez sometida en el aula a la adultez. El recreo es griterío desestructurado, es salto, el juego en sus múltiples expresiones, y dice, y desde el recreo los niños ven a los adultos como un sindicato de la tristeza. Cuando toca la campana de nuevo, los niños vuelven al aula sin perder la esperanza del nuevo timbre y de volver a recrearse, porque dice el recreo es un corte abrupto con una realidad, un corte abrupto y radical con una realidad, con una continuidad. El recreo se diferencia de la invención porque el recreo es eso, corte abrupto, y la invención es acumulación. Y usted lo dice, hay que trabajar por el recreo de la infancia, y quienes trabajamos por el recreo de la infancia no seremos contemporáneos de la obra ni de su fin. Y esa, dice Bustelo, es la generosidad jamás imaginable posible. Y dice, ¿quién de nosotros puede renunciar a esa responsabilidad? En un proyecto a futuro tenemos que convertirnos en trabajar por el recreo de la infancia. Y yo termino contando un cuento, que no lo iba a contar acá, porque yo pensé que en estas tierras lo conocían. Hoy lo comenté a Elsa y a Ignacio, y después se lo conté a Miquel, y parece que no lo saben, pero es una leyenda que involucra a Picasso y al franquismo, a los servicios de inteligencia del franquismo. Dice que Picasso lo leí en un libro de Zizek, y hace unos años un republicano se encargó de aclararme, un viejo republicano en Ginebra, me dijo, eso no es verdad, y me explicó por qué no era verdad, porque nunca se podía haber producido esa imagen por cómo estaba la situación en ese momento, pero dice, es una buena historia, así que seguí contándola. Yo no la inventé. Entonces la historia dice que Picasso estaba pintando el Guernica e irrumpen en su taller dos agentes de la inteligencia del franquismo, irrumpen violentamente y ven a Picasso, se da vuelta, y los franquistas quedan extasiados frente a ese Picasso sin terminar. Y lo único que atinan a decirle a Picasso es, ¿eso lo hizo usted? Y Picasso los mira y socarronamente le dice, no, eso lo hicieron ustedes. Entonces, esa historia que no fue verdad, debe ser, yo la uso para que ese no sea el próximo diálogo entre nosotros y los niños. Que los niños no nos indiquen de que el mundo como los estamos dejando es responsabilidad nuestra. Y esa es la mayor cuestión a futuro de un proyecto político que debería estar en la Convención de los Derechos del Niño. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por una presentación o una conferencia que ha sido extraordinariamente rica, provocadora. Yo, por cierto, te has presentado como utopista de pesimista. Yo no te he visto especialmente pesimista esta noche. Has sido en algunas ocasiones duro con algunas realidades, obviamente, cuando hay que serlo, pero te he visto bastante más, no solo de positivo, sino esperanzado de lo que tú mismo
te presentas o te retratas. No sé si el público tendrá la misma sensación que yo. En todo caso, sí agradezco mucho una presentación, pues eso, provocadora y desde luego para nada convencional con respecto al 30 aniversario de la Convención, del Tratado, que podríamos haber traído a muchos expertos que nos repitieran un poco lo ya 1000 veces dicho y lo 1000 veces escrito sobre esta cuestión, y sin embargo pues hemos tenido una presentación muy de primera mano, con experiencia, con una fortísima experiencia propia y también con claves, pues no sé, intelectuales y casi filosóficas extraordinariamente ricas. Así que pues lo agradezco mucho. Yo tengo aquí una serie bueno, yo quería decir también algunas experiencias que podemos compartir, ¿no? como miembros de comités. Primero, quería decirle al público que estas últimas consideraciones que se ha hecho sobre la autorrepresentación, la participación de los niños y niñas en el comité, Luis no solo las dice de boquilla, por así decirlo, sino que es un practicante en Ginebra de esta representación, esta participación de los niños. Yo debo decir que con una muy sana envidia, que es el comité que más destaca en ese sentido, el más alegre, el más participativo, el más vistoso, y yo tengo una gran envidia, ¿no? Porque aparte de ser un comité abierto a los expertos y a los diplomáticos, como somos el resto, pues es un comité muy... Quizá cuando Jorge Cardona, el valenciano que fue presidente de este mismo comité hace unos años, fue el primero en atreverse a abrir las puertas del comité a la participación de los niños y niñas, pero tengo que decir que tú como presidente no solo has continuado con esa tradición, sino la has enriquecido y la has ampliado muchísimo, y eso, bueno, pues es bueno reconocerlo. Hemos dicho que para hacer las preguntas vamos a seguir el doble sistema. Quien quiera escribirlas y pasarlas a las asistencias que van a recogerlas, pues yo las leeré. Quien quiera hacer alguna intervención, tenemos media hora larga, o sea que tenemos tiempo para hacer un diálogo con Luis, y vamos a aprovechar la oportunidad. Yo estaré atento a ver si hay alguna mano levantada. Y si no, yo tengo algunas reacciones también que hacer. Quizá para romper el hielo yo le voy a hacer alguna pregunta, pero bueno, ya veo que hay una, y voy a ir pidiendo. Vamos a hacer un diálogo no solo en la mesa, sino también el público. Tengo algunas cuestiones. Por ejemplo, no nos has hablado de la cuestión de los comentarios generales por el cual el Comité de Derechos del Niño es bien conocido. Hay algunos comentarios generales importantísimos. Recordemos al público que un comentario general es la interpretación autorizada por parte de un comité de las obligaciones contenidas en el tratado o en el pacto. Y hay uno de especial importancia que no es que haya creado un concepto, no lo ha bautizado, pero sí le ha dado reconocimiento internacional, que es el del interés superior del menor. Has hablado también de la colaboración entre otros comités. Nuestros dos comités hemos tenido un tímido intento con la cuestión de la tecnología, pero no hemos conseguido, porque llevábamos distintos ritmos, no hemos conseguido colaborar en un comentario general unificado sobre tecnología, pero sí que nos hemos enriquecido mutuamente. Y yo creo que nuestra contribución a ese comentario general vuestro sobre tecnología quizá también ha sido subrayar la parte pues positiva o enriquecedora de la tecnología en relación a las infinitas posibilidades de promoción de los derechos del niño, desde el conocimiento de los derechos, desde la posibilidad de la promoción, desde la tecnología como instrumento de educación, de promoción del bienestar de los niños y las niñas, etcétera, etcétera. Quizá también podríamos hablar de esta cuestión. Yo sé que no es lo más fácil para ti, pero creo que el público va a estar interesado. No me resisto a preguntarte por
no sé si resumen o quizá las 3 o 4 ideas principales de las recomendaciones que se han hecho a España, y en caso de que nos puedas contar algo sobre los casos, sobre las denuncias, sobre las comunicaciones individuales que llegan sobre España. Tengo alguna otra pregunta, pero para no monopolizar el diálogo las dejo ahí. Creo que hay una pregunta aquí, ¿no? Sí, Felipe, por favor. Sí, gracias por la conferencia. Sí quería, un poco en la línea de lo que acaba de plantear Miquel, que abundara en una de las cuestiones, uno de los tirones de orejas más importantes a España, es precisamente por la situación de los niños migrantes, de los menores no acompañados y la política de expulsión, ¿verdad? Acabamos de salir de una campaña electoral en la cual, utilizando datos falsos, se ha vinculado a estos menores con violaciones, con determinados delitos. La cuestión de la criminalización que usted ha mencionado me parece un elemento muy importante a tener en cuenta. Entonces, sí me gustaría que si pudiera ampliar esa información sobre qué es lo que ustedes han dicho al Estado en relación con la situación de los menores no acompañados, porque vuelvo a decir, lo que hemos oído durante esta campaña electoral es para echarse a temblar. Gracias. Yo creo que con estos comentarios o preguntas podríamos terminar una primera ronda y dar la palabra a Luis, y luego volvemos otra vez. Yo tengo alguna otra pregunta o comentario reservado, pero les pido a ustedes que me prometan que también por parte del público va a haber alguna pregunta o comentario. Luis, cuando quiera. Okay. El comité, el mío, trabajamos, creo que todos los comités trabajan mucho, pero nosotros trabajamos doble. Una, por la cantidad de estados que son parte, porque controlamos la convención, pero controlamos 2 protocolos opcionales y tenemos casos. Y lo que hacemos es, y a eso hay que sumarle que cada 2 años aprobamos un comentario general, y cada 2 años tenemos un día de debate general. En este momento nosotros aprobamos el comentario general 24, que es la revisión del comentario general 10, que era los derechos del niño en la justicia juvenil, en donde yo les decía, elevamos la edad de 12 a 14, pero mejoramos muchos otros estándares. Y lo teníamos congelado al comentario general 25, que es el que está en proceso de construcción, que es los derechos del niño en el ambiente digital. Entonces llevamos 25, vamos a llevar 25 comentarios generales, y lo otro es que hacemos ese trabajo, lo tratamos de hacer con otros comités. Tenemos un comentario conjunto con CEDAW, y tenemos el comentario 22 y 23 para mi comité, que es el 3 y el 4 para el Comité de Trabajadores Migrantes, que es los derechos del niño, hijo de trabajadores migrantes, que son 2 por una razón simple y que Miquel se la puede explicar después con mayor detalle. Las palabras en Naciones Unidas salen caras. Entonces, y nosotros no podemos escribir documentos para los estados en las COP de 7.000 palabras, y las recomendaciones son 10.700. Entonces, el comentario general de niños, hijos de trabajadores migrantes, era 2 tratados, 2 comités, y no lo podíamos hacer en 10.700 palabras. Entonces, la idea fue separarlo en 2 documentos de 10.700 palabras cada uno, que deben ser leídos de manera conjunta, y así birlamos las restricciones que a veces, aunque somos independientes, ¿no? Hay que aclararlo, las restricciones presupuestales en materia de cantidad de palabras y contenido. A veces la cuestión de las palabras no es una cosa que se presta atención, no es una cosa mala, pero cuando uno se sienta a elaborar un documento y lo primero que mira es cuántas palabras tenemos, y en función de eso empieza a recortar, ese es un riesgo para los estados de que nosotros hagamos cualquier cosa. Entonces no se puede elaborar documentos con ese criterio, ¿no? En ese estamos ahí,
quejándonos, con poca suerte, pero en ese contexto es que armamos estos documentos. Como decía Miquel, nosotros hemos armado mucho, hay uno sobre el interés superior, pero ya los últimos comentarios han sido sobre presupuesto, inversión en infancia, niños adolescencia, niños en situación de calle, niños migrantes y justicia juvenil. Y ahora este que estamos elaborando va a ser sobre derechos del niño y ambiente digital. Y también hay mucha expectativa, este es un ambiente universitario, nosotros hacemos convocatorias abiertas a aportar a los comentarios generales, todo aquel que sienta que pueda aportar algún elemento a la construcción de un comentario general, nosotros lo recibimos y lo leemos y lo valoramos así, pero además se hacen reuniones regionales y si pueden participar, no sé todavía el cronograma, pero habrá alguna reunión en Europa y si tiene gente que trabaja todo lo que tiene que ver con medios digitales, sería interesante queremos sacar un buen documento que no genere miedo a las nuevas tecnologías, que sea un documento válido y potente para la promoción de los derechos, que alerte sobre los riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos en línea, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con tráfico de personas y explotación sexual, pero eso necesita ser trabajado con los niños. Estamos haciendo consulta con niños. El último comentario general sobre migrantes, participaron 3.200 niños en las consultas que se hicieron en 5 regiones del mundo. Entonces también en eso, como decía Miquela, a nosotros nos interesa escuchar de cerca lo que los niños tienen que decir. A eso nosotros le agregamos que tenemos los días de debate, y el día de debate del próximo año va a ser los niños sin cuidado parental, que son los niños institucionalizados. También va a ser en septiembre en Ginebra. Si quieren aportar algún documento, bienvenido. La dirección de la Secretaría yo la puedo dejar, pero también si quieren participar el día de debate viajando a Ginebra, inscribiéndose, bien. El último día de debate nuestro fue los niños defensores de derechos humanos. Lo hicimos junto con el relator de defensores de derechos humanos del año pasado. El año pasado se cumplieron 20 años de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, pero en la convención no se habla en esa declaración no se habla de los niños, y el relator de defensores nunca había puesto a los niños en su mandato. A partir de ahora, cada visita que hace el relator dedica un capítulo en su informe final a la cuestión de los niños, y nuestro comité empezó a recomendar, al primer estado que lo hizo fue a Guinea, que la ley de defensores que tiene en el Parlamento tiene que incorporar la perspectiva de los niños, porque incorporaba la perspectiva de género, pero se olvida de los niños. Entonces estamos planteando eso y fue un día de debate que generó mucho temor también a los estados, porque a empezar a hablar de los niños, para nosotros niños que trabajan por sus derechos son defensores de derechos humanos, y en ese sentido los conceptualizamos así, y lo que queremos es darle relevancia a su rol como activistas en la lucha por sus derechos. Y la otra cuestión es las peticiones, ¿no? Nosotros somos el instrumento el órgano con el instrumento más nuevo en peticiones, entró en vigencia en el año 2014. Por el tercer protocolo, los niños pueden presentar quejas individuales al comité. Seguramente todos se habrán enterado que hace un mes en Nueva York Greta y 16 niños presentaron una petición. Si no lo saben por ahí, lo deberían saber, porque España es el país que más peticiones tiene presentadas en el comité. Nosotros tenemos, desde que está en vigencia el protocolo, tenemos 300 peticiones realizadas. Nosotros hemos registrado 99 y 50 son contra España.
Entonces España lleva la mayoría de las peticiones en este momento en el comité. No todos los casos son de migrantes, pero el 90% son casos de niños migrantes que cruzan en la frontera y el proceso de determinación de la edad. El comité ha resuelto en varios casos y en los casos que ha resuelto sobre España, en donde declaró admisible, le ha dicho al Estado que debe revisar el método de determinación de la edad y que debe revisar todo el procedimiento en donde interviene el fiscal. El método de determinación de la edad que utiliza el Estado español es el test de Grelich y Pyle, es una radiografía de muñeca del año 1954. Es una prueba que se realizó sobre personas caucásicas y por lo tanto no da cuenta de la morfología de la población africana, que es la que cruza aquí. Y el test de Grelich y Pyle tiene un error de paralaje de +-2 y a España siempre le da +2 y por lo tanto lo llevan a un centro de deportación de adultos. Nosotros le pedimos a España que revise, que reforme su método de determinación de la edad por uno más holístico, que no solo se base en pruebas óseas o molares, sino que sea una prueba holística con componentes psicosociales que se aproxime lo más posible a la edad, que cuando la persona que ingresa dice que es menor de edad, se presuma la minoría de edad hasta que se demuestre que no es o que es, pero que se presuma, no se presume la minoría de edad. El derecho de representación, también le hemos dicho que debe garantizarse el derecho de interpretación y de asistencia de un intérprete, que si presenta, en la última decisión que tomamos ahora, en el último periodo de sesiones, le hemos dicho, si no me equivoco, que si los casos hay algunos casos en donde las personas ingresan con unos documentos y esos documentos, como no son biométricos, España dice que son apócrifos y por lo tanto desconoce, aunque en un caso que resolvimos recién, los abogados del adolescente y el adolescente presentaron los documentos a la embajada del país. La embajada les pidió un certificado como que eran documentos válidos y le estaba tramitando el pasaporte. Aún así, el documento para España no era un documento reconocido y lo enviaron a un centro de deportación. Nosotros estamos mejorando en nuestras resoluciones la cuestión de la reparación, ¿no? Ustedes pueden, si ven nuestra jurisprudencia que está colgada en la página web, van a ver que hay una evolución, porque primero decíamos repare, pero no decíamos qué reparación. Y nos encontramos frente a un problema de que muchos ya son adultos y muchos ya no están en el país. Entonces empezamos a ver qué es la mejor forma de reparación. En algunos casos le hemos dicho que se vuelva la situación a como si hubiera entrado legalmente al Estado. Entonces, que le permitan acceder a los servicios sociales como una persona que entró legal al país. Y hemos condenado a indemnizar a un niño de origen malí que fue devuelto en caliente. El niño dispara del conflicto en Malí, los padre muerto en el conflicto, la madre secuestrada por un grupo y el niño atraviesa media África hasta Marruecos. En el trayecto es detenido por unos tuareg, lo tienen 3 días atados a la intemperie, él logra escaparse. Lo iban a vender, logra escaparse, y en Marruecos una noche intenta cruzar y la policía marroquí lo reprime violentamente y a él le hacen perder toda la dentadura, él vuelve al campamento, espera, hasta que un día piensa que se calma y llega hasta la tercera valla. Está varias horas durante la noche arriba de la valla, del alambre,
Y cuando piensa que se había calmado, baja, y cuando baja lo captura la policía y lo entrega a la policía marroquí. Eso para nosotros es una devolución en caliente, y ahí hemos dicho que ese adolescente que está acá ahora, que logró entrar después, debía ser indemnizado. Entonces, hay otros casos. Tuvimos un caso de robo de bebés, de los robos del 80. Este caso era un caso del 85 y entró bajo la competencia del tercer protocolo porque se agotaron los recursos internos en el año 2014, unos meses después que entró en vigencia para el Estado español. El agotamiento de los recursos internos, que es el requisito que exigimos para el caso, se cumplió en el 2014, que fue un rechazo de la Corte Constitucional. Nosotros ese caso lo declaramos inadmisible, pero 4 colegas votamos discorde, también tratando de mostrar de que el problema presentaba cuestiones de forma, y eso lo hacía inadmisible, pero que casos así pueden prosperar en el comité si se plantean en términos de forma de manera consistente. Esos son los casos que tenemos en la mayoría. En estos momentos estamos en conversaciones para ver si podemos avanzar en una solución amistosa. Hemos hecho esa propuesta y veremos a ver qué pasa. Creo que hay buena disposición, porque los casos tienen todo el mismo patrón. Es el test de Grelich y Pyle, el interés superior, la representación, el derecho a ser escuchado. Y creo que se podría llegar a una solución que contemple. Creo que el Estado español también creó una comisión para revisar el procedimiento de determinación de la edad. Entonces hay como señales interesantes de los casos planteados. En su mayoría los casos que teníamos eran casos de Europa. Europa es muy activo en el uso del protocolo. Las regiones que más han ratificado el tercer protocolo son Europa y América. Y recién ahora empiezan a llegar casos de América, que son casos de detenciones, de migrantes, de devoluciones. Hemos decretado unas medidas cautelares para un Estado que deportó a una madre y dejó a los niños en el país solos. Hemos decretado reunificación familiar y empiezan a llegar de a poco. Yo hace una semana estuve en Cartagena, Colombia, y por primera vez participé en un taller con niños sobre el tercer protocolo. Era para niños de América Latina y Caribe, y creo que también por ahí estamos dando a conocer a los niños esta herramienta. Lo de Greta ha sido un empujón también, porque no estaba en el radar, y yo tuve hace 3 semanas en Alemania y en una reunión de UNICEF, y todas las oficinas de UNICEF, las preguntas eran el tercer protocolo, qué es lo que hizo Greta. Entonces como que tenemos que tener capacidad para poder dar respuesta, ¿no? Tenemos problemas presupuestales serios todos los órganos de tratado. Nuestro tercer periodo de sesiones estuvo a punto de no concretarse, igual que el del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 9 comités más. Entonces tenemos una cuestión. Nosotros, si venimos al ritmo de presentación de quejas, en este momento somos el 4º en recibir peticiones individuales, pero podemos llegar a estar en el primer y segundo lugar junto al Comité de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a peticiones, si venimos al ritmo que viene creciendo, y para eso necesitamos más gente en la oficina de peticiones. Nosotros en nuestras primeras sesiones resolvíamos 3 casos por sesiones, pasamos a resolver 5,
ahora estamos resolviendo 7 y en enero vamos a pasar a resolver 12 por sesión. Entonces, pero igual, aún así, en este momento yo estoy acá y estoy recibiendo pedidos de resolución de cautelares, y eso supone estudiar, discutirlo con los colegas, pero es un instrumento novedoso y creo que va a ser mucho más cuando sean los niños directamente que empiecen a plantearlo como ha sido la cuestión con los niños y el tema del cambio climático. Creo que, no sé si respondí. Muy bien. Si no, siempre hay una ocasión de hacer alguna repregunta. ¿Alguna pregunta por parte del público? Sí, por favor. Una cosita más, para que vean que a veces nosotros niños, que la necesidad de encuentros como estos, así, pero de hablar con otros miembros del comité es importante. El Comité de Derechos del Niño le dice a los estados que la edad mínima para el matrimonio tiene que ser 18 años. En eso le hemos dicho al Estado español que tiene 16 o la estaba por subir. Entonces que 18 debe ser la edad mínima para el matrimonio. Y el comentario general elaborado con CEDAW decía 16 y nos echábamos la culpa. Nosotros decíamos que era CEDAW que había puesto ese párrafo y CEDAW decía que éramos nosotros. El año pasado nos encontramos con la presidenta de CEDAW y dijimos, bueno, pero si es un párrafo y los dos comités ya tienen la práctica de decir a los estados que 18 es la edad, corrijamos ese párrafo. Y se corrigió el año pasado y a partir de ahora ya no nos echamos la culpa uno al otro, sino que 18 años es la edad mínima para el matrimonio. En el comentario general. Lo decía también en esto de las construcciones juntas, ¿no? Porque CEDAW todavía en algunas recomendaciones mantenía 16 años y nosotros decíamos 18. Sí. Muy bien. Como la mayor parte de ustedes saben, la CEDAW es el Comité de Derechos el Comité contra la Discriminación de la Mujer o de Derechos de la Mujer. Había una pregunta por parte del público. Sí. A la hora de trabajar con los niños y niñas, ¿crees que se nos toma en serio? Sí. Sí. La experiencia del diálogo con los niños ocurre en un momento a la mañana entre las 9 y las 10 o al corte al mediodía entre las 14 y las 15, ¿no? Entonces, nosotros ahí, si hay niños que vienen para la precesión, nosotros tenemos una reunión privada y los niños, si dicen que no quieren que los adultos que los acompañan estén, nosotros le pedimos que se retiren para que el ambiente sea de la mayor confianza y tranquilidad. También hemos tenido que aprender en eso, porque algunos no estamos preparados para estar sentados con niños, escuchándolos. Entonces ha sido un aprendizaje de parte nuestra y en ese sentido ha ido creciendo la cuestión de la presencia de niños. Lo que nos dicen los niños es removedor desde todo punto de vista, porque nadie mejor que ellos contarnos sus propias experiencias, y son experiencias muy cercanas, a diferencia de cuando hablamos con los adultos y que discutimos de cuestiones más generales, de la gran política. Lo de los niños son cosas que atañen a su vida cotidiana, pero que tienen que ver con la gran política y que a veces descuidamos. Yo pongo siempre un ejemplo, el derecho al juego es un artículo de la Convención y prácticamente no aparecía citado en las recomendaciones, y empieza a aparecer citado cuando vienen los niños a hablar y empiezan a decir que tienen problemas con la seguridad, que no hay luces en los parques, que los juegos están rotos, que no tienen lugares para ir a jugar. Y es así que a partir de los niños, porque los adultos ya no jugamos, que la cuestión del juego empieza a tener una relevancia en el comité. Entonces sí, nosotros tomamos muy en serio
Y al punto que el día de debate de los niños defensores de derechos humanos lo hicimos con una carta que mandó un Estado diciendo que los niños no deberían sentarse en las bancas que se sientan los Estados. Habían 60 niños de todo el mundo y que las ONG, nosotros no teníamos que escuchar a las ONGs. Esa era estados que permanentemente plantean esto en las Naciones Unidas, ¿no? Y nosotros, la dinámica del día de debate fue, en cada mesa había un niño, un experto fuera del comité y un miembro del comité. Y así se hizo. Se moderaron las mesas siempre con una triple representación de sociedad civil, academia, comité, sociedad civil, academia o Estado, comité y niños. Y eso fue muy removedor en cuanto a experiencia. Iban los colegas de otros comités que coincidían que estaban ahí y quedaban asombrados porque no podían creer de cómo se llevó adelante una reunión. Lo que a nosotros todavía nos preocupa es la formalidad. Todavía los ambientes en los que trabajamos nosotros son ambientes muy formales, hostiles para los niños. Es decir, entonces nosotros tenemos que pensar en cómo hacemos esos ambientes un poco más amigables para el niño y que no sean la representación de la escena de los adultos. Eso es una de las cuestiones que nos preocupa para los futuros eventos, pero hoy ya prácticamente el diálogo con los niños, si no está, el trabajo del comité tiene una pata floja porque falta ese componente. Así que sí, lo tomamos muy en serio y en este momento estamos trabajando con el Comité de Personas con Discapacidad para que ese comité empiece a incorporar la opinión de los niños en sus recomendaciones y la presencia de niños en sus sesiones. Gracias, Luis. Había una pregunta. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, sobre todo por también acercar quizás a nuestra propia realidad y como organizaciones del ámbito de infancia, bueno, pues diferentes ONGs que también aquí están representadas, y dar valor al trabajo que también se está haciendo de forma coordinada con el propio Comité de los Derechos del Niño, en cuanto, bueno, pues los Estados parte tienen que presentar sus informes al Comité, una vez que hayan ratificado es a los 2 primeros años, pero después es cada 5 años cuando tienen que hacer esta presentación del informe y, evidentemente, lo realizan, pero la importancia de también, llamémoslo, esos informes de alguna manera paralelos, que ponen también datos, hablabas antes, Luis, la importancia de tener datos cuanto más desagregados, evidentemente lo más actualizados posibles, para que se puedan formular después unas buenísimas también recomendaciones por parte del comité. Yo creo que eso es un valor añadido y que además acerca, bueno, pues dentro de ese entramado que a veces vemos lejanos, también, bueno, pues a la propia sociedad civil. Y creo que es un plus muy importante y con lo que cuentan, bueno, pues los diferentes también comités. Una cuestión que combina el tema de los niños con el trabajo articulado. En el grupo de trabajo para España, yo no era nuevo en el comité y no estaba en ese grupo porque recién llegaba. Si ustedes ven en la página web hay 5, los task force nuestros son de 4. Ese tiene 5 porque yo entré por la ventana, porque era el único que hablaba español. Pero ya, entonces me tocaron algunos temas que habían quedado colgados y uno de los temas que me tocó también porque los documentos estaban todos en español, fue unas cartas que recibimos de hijos de los afectados por las hipotecas, de la PAS. Nos escribieron, hicieron todo un proceso que usaron unas personas que conocieron los métodos de los movimientos de niños organizados en Latinoamérica y hay un video, si quieren buscarlo en YouTube, donde cuenta cómo fue el proceso de escribir las cartas y era una caja así de colores. Alguna colega se asustó pensando que podía ser una bomba y yo recibí 15 cartas de niños entre 3 años a 16.
Y claro, los de 3 años eran dibujos, ¿no? Dibujos que decían mucho, y los de 16 ya contaban la experiencia de lo que es vivir un desahucio. Entonces yo, cuando me tocó preguntar, el día de la sesión viajaron 2 niñas de las que habían escrito las cartas, y la sesión tiene mucho de simbólico, y entonces nombrar, yo le digo, yo recibí cartas, le mostré a la delegación de un grupo de niños españoles que son afectados por las hipotecas, les agradezco, dije los nombres propios de los niños. Las niñas que estaban ahí estaban emocionadas porque ser nombradas en ese espacio era como una... Y bueno, y después le pregunto, bueno, yo era vincular el interés superior con el tema de la ejecución de hipotecas por parte de los bancos y las decisiones de los jueces. Entonces le pregunto, en España, el sistema de justicia, el sistema bancario, cuando toma decisiones, ¿no se apoya en el interés superior para tomar una decisión? ¿Cómo? Y lo que hago es, unos días antes le pido a Miquel, a Rodrigo y a Renato que me pasaran los antecedentes que tenían ellos sobre España para el caso. Y entonces lo que hicimos es, en esta cuestión de la cantidad de palabras, fue poner un renglón sobre cómo afecta los desahucios a los niños, y que hay que tomar decisiones que no los dejen en la calle para cuidarlos, y reenviarlo a las recomendaciones y a un caso, que era el primer caso que había resuelto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contra España por un caso de desahucio. Entonces también es esto, los niños nos escribieron, fue el argumento que usé para preguntarle al Estado, y por eso, si nosotros no tenemos lo que decía Elsa, nosotros sin información alternativa, nosotros no podemos generar un diálogo con el Estado. Y lo digo porque a mí me tocó Corea del Norte, y en Corea del Norte no teníamos información de nadie, ni de UNICEF, porque no hay. Entonces es muy difícil poder contraponer la información para tener una idea más o menos objetiva de lo que ocurre en el país, para poder preguntar y poder de esa pregunta generar un diálogo. Entonces para nosotros es necesario la presencia de UNICEF, de las ONG y de los niños, porque nos permiten eso, contraponer información y hacernos una idea de por dónde tienen que ir nuestras preguntas. Muchas gracias, Luis. Solo para complementar esta idea, nosotros en nuestro comité hemos resuelto ya 3 casos sobre derecho a la vivienda en España, y 2 de ellos tienen que ver con la situación de los menores. Ya estamos sobre el tiempo, pero no me resisto a hacer aunque sea muy breve cuestión. Estamos en un ámbito no es realmente regional ni geográfico, ¿no? Es el iberoamericano, pero que sí tiene su propia organización, que es la única organización del mundo que ha hecho un pacto internacional sobre derechos de la juventud. Muy brevemente, ¿nos podrías decir, si nos has hablado de las infancias y las adolescencias, si estás tú a favor o no ves claro la idea de tener a la juventud como un sujeto diferenciado en la protección de los derechos humanos? Es un asunto muy polémico y me gustaría conocer tu opinión. Tengo una postura crítica con la Convención Iberoamericana, porque se roba parte de la población que entra bajo la protección de la Convención, porque habla de jóvenes de 15 a 29. Entonces, creo que ahí el problema es que nos invisibiliza un sector de la población menor de 18 años, que son los adolescentes, que generalmente los adolescentes en nuestro contexto son los que están los más olvidados de la política pública. Y la palabra joven oculta al adolescente. Y ahora lo voy a justificar porque recientemente también la nueva directora ejecutiva de UNICEF habla de jóvenes, y le vamos a plantear a UNICEF que hable de niños y adolescentes, o de niños, y no hable de jóvenes, porque oculta al adolescente, que es la población debajo de los 18 años. Yo no tengo nada, cuanto más protección mejor,
pero el problema real que le veo es que la Convención Iberoamericana ha ocultado a un sector de la población que entra bajo la protección de la Convención, poniéndolos como jóvenes. Y ahora digo por qué reivindico la adolescencia, porque a contrario de lo que nos han hecho creer, adolescente no es el que padece, no es el que adolece. Adolescente viene de una palabra de raíz indoeuropea que es alere. Está Michel Fisse, un profesor del Collège de France, hizo una investigación sobre adolescencia. En ese librito chiquito está el origen etimológico de la palabra adolescente. Entonces Fisse dice, la palabra viene de una palabra de origen indoeuropeo que es alere, y alere significa nutrir. Y alere se descomponía en varias ramas, pero se descomponía en dos fundamentalmente. Una era adultus y otra adolescens. Adolescent es el que está creciendo y adultus es el que dejó de crecer. Entonces, Fisse dice, los que nos hicieron creer que la adolescencia es una etapa de sufrimiento han sido la psiquiatría, la psicología y el derecho, que nos pintan esa etapa de la vida, pero en la etimología la palabra tiene una potencia que hay que rescatarla. Por eso mi argumentación va por eso. Reivindico el término adolescente por lo que significa en su raíz etimológica, de que, a contrario de lo que se piensa, es una palabra potente y que nos propositiva y no negativa, como se nos enseñó fundamentalmente por esas disciplinas, y donde el derecho también tiene mucho que ver. Entonces, mi preocupación es esa, que la Convención Iberoamericana es una convención que no tiene forma de monitorear, y al comprender a los de 15 años en población joven, invisibiliza a una parte de la población que está bajo la protección de la Convención. Entonces, en su momento discutí mucho con Alejandro Molacchetti, que fue uno de los... tuvimos muchas discusiones cuando estaba en proceso de la Convención, en eso de que no invisibilizar. Cuanto más protección para mí es mejor, pero tener cuidado con esas cuestiones. No sé si fui claro. Meridianamente claro, sí. Muchísimas gracias, Luis, por venir y por esta conferencia tan rica y que nos hace crecer como si fuéramos adolescentes nosotros también. Te tomamos la palabra en esa idea de que podemos participar como universidad en este proceso del comentario general sobre derechos del niño en el entorno digital. Ojalá una de las reuniones preparatorias de la reunión final en Ginebra, de la reunión europea, la pudiéramos hacer en la propia Universidad de Deusto con la ayuda de UNICEF en el Comité del País Vasco. Sería una experiencia preciosa, así que ya tenemos tema para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación, y de nuevo muchísimas gracias, Luis.